olviden de orar por Colombia, hermanos. Hay una situación ahorita que se está gestando en los aires. Es en los aires y en la tierra, sí. Vamos a orar por la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que tomes control, por favor, de la palabra. Te agradecemos, Señor, que tu visitación. Sabemos de que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, porque cambias decretos. Gracias porque cambias tiempos, mudas las edades. Dice que tú eres el Dios que muda las edades. Te pido nuevamente por este país, por Colombia, Señor, porque necesitamos de tu intervención, Señor, para que todo viento extraño de doctrina, todo viento extraño aún de situaciones políticas que quieran afectar este país, se vayan, Señor, que tú las saques, que podamos vivir en paz, que podamos vivir en bendición. Este es un país de mucha bendición, Señor, de oportunidades. Esta es una ciudad de muchas bendiciones y de oportunidades, cada ciudad de este país. Nuevamente, Señor, te pedimos por las niñas, Señor, esa niña que está en Japón, para que tú hagas el milagro, Dios, para que tú puedas sanar su corazón, puedas guardar su cerebro, Señor, de todo daño por las convulsiones, que sane su vida, Señor. Tú dijiste hoy que traías vida y vida en abundancia, Señor, lo dice tu palabra. Te ruego, Señor, por las personas que tienen necesidad, los que estamos acá, sus familias, los que se conectan, que puedan recibir mucha bendición, Señor. Gracias, Cristo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, saludamos a los que se conectan y los que estamos acá, nuevamente les bendigo. Vamos a iniciar en el nombre de Jesús y que Dios me dé mucha bendición, o el Señor añada mucha bendición a esta palabra. Miren, creo que una de las cosas más difíciles, pues yo espero que en el nombre de Jesús Dios me dé esa unción magisterial para poder trasladarle esto que le quiero enseñar de parte del Señor. Miren, las cosas en Dios, tome nota porque esto le va a servir para todo en la vida espiritual. Mire, las cosas en Dios siempre son de 3 posiciones. Mire qué tremendo. Pero la que es de 4ª posición es el amor, porque dice que el amor es alto, largo, ancho y profundo. Pero en el Señor el camino es siempre lo que nos enseña el tabernáculo de Moisés: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Porque eso es como algo que el Señor ya dejó establecido. Entonces, miren, en el Señor hay cosas que son, póngame atención, hay cosas que son posicionales, de posición, es decir, que nos la da Cristo. Hay cosas que son progresivas y hay cosas que son eternas. Entonces, muchos fracasan en el intento o fracasan en querer hacer las cosas porque no han entendido que es un proceso posicional, luego comienza a ser progresivo y luego se vuelve eterno. Por ejemplo, la salvación. La salvación es posicional por Cristo. Es progresiva porque, digamos, el Espíritu Santo... ¿Por qué digo que es progresiva? Porque cuando nos equivocamos, el Espíritu Santo nos redarguye y uno dice: uy, qué barbaridad, Señor, perdóname. Entonces estamos dando fruto. Y es eterna porque esa salvación es la que nos lleva a vivir toda una eternidad con el Señor. Por ejemplo, la fe es posicional, y ya les voy a explicar por qué. La fe es posicional. Usted adquiere fe y no me va a decir que usted tiene la misma fe de hace muchos años. Entonces, la fe es posicional, es progresiva, porque sigue creciendo la fe, y es eterna, porque la fe es la que nos lleva al cielo. Es decir, Cristo, al cielo vamos por Cristo, por creer en Él. Entonces, miren, Dios, fíjese bien cómo ocurren las cosas. Dios nos da la posición. Ok, tome nota, porque quiero introducirme en lo que quiero trasladarle de parte del Señor. Dios da la posición. El Espíritu Santo nos hace progresar en lo que ya Dios nos dio. Y Cristo nos da lo eterno, es decir, la vida eterna, toda una eternidad con Él. Entonces, pregunto, entendiendo esto que le acabo de trasladar, cualquier cosa, cualquier principio en el Evangelio que usted lo aplique, se maneja de esa manera. Ok, cuando nosotros no conocemos al Señor, piense un momento nada más, no se vaya a quedar ahí, porque va a decir: pastor, me acuerdo cuando andaba allá en la quinta de Cali, o no sé dónde, allá en Barranquilla, donde Tatiana, que nos ve, o allá en Honduras, o allá en Miami, donde estemos.
El caso es que, ¿cómo éramos nosotros? ¿Se acuerda? Usted para donde decía, usted sacaba, tal vez algunos le decían así, vamos a ver para dónde agarro hoy, y para donde el viento soplaba, iban hacia allá, ¿va? Muchos decían, hey, ¿para dónde vamos a ir hoy? ¿Dónde nos vemos? ¿Dónde es el parche? Decimos, no sé si aquí dicen parche, pero ¿dónde es el encuentro? ¿Dónde es la fiesta? El caso es que un día, nosotros así, fiesteros, algunos menos, otros más, un día Cristo apareció, alguien nos habló de Cristo, o alguien nos habló de Cristo, un día fuimos a una iglesia, ¿qué ando haciendo aquí? De repente usted estaba al frente, ahí arrodillado, un día en una enfermedad conoció al Señor, en la cárcel, en drogas, en lo que fuera. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí, nuestra vida cambió, con errores, virtudes, defectos y aciertos, pero nuestra vida cambió. Entonces dejamos de ser aquellos que hacíamos ese montón de cosas para ser nuevas criaturas. ¿Por qué les cuento esto? Pregunta, ¿cómo es su relación? No lo voy a preguntar así. Pregunta mejor. ¿De qué habla usted cuando sale con su mamá o con su papá o cuando salía con ellos, por ejemplo? Piense un momento, ¿de qué habla? Vamos a ir mami, te voy a llevar a comer, papi, o cualquiera de los dos, o si digamos usted, pues no tuvo sus padres, o su tía, su abuela, quien sea que lo haya educado. ¿De qué platicaban cuando salían? ¿Se acuerdan? O comenzaban, vamos esta mañana a predicarle a mi mamá. No, ¿de qué platicamos? ¿Se acuerda? ¿O de qué platica usted cuando sale con su esposo? ¿De qué platica cuando sale con su hermana, con su mamá, con alguien de la familia? ¿De qué platicamos? ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque se los pregunto directo. ¿Alguna vez usted ha platicado con el Señor? Que no sea la lista del mercado que yo digo. O usted es de los que se arrodilla y dice, Padre, aquí está tu hijo, aquí está tu hija, Señor, en el nombre de Jesús, en esta mañana estoy en ayuno buscando tu rostro, Padre, conoces la deuda que tengo, Padre, conoces y conoces aquí, conoces allá. ¿Y cuántas veces nos hemos sentado con el Señor? Hola, Señor. ¿Sabe por qué no pasa? Porque muchos solo lo conocemos en la faceta de proveedor, de sanador, de que nos apaga cualquier fuego que se levanta. Y está bien, porque es parte de su naturaleza. Entonces, el Señor me inquietaba en eso y me decía, es que no me conocen. Entonces, cuando el Señor, yo les decía que yo miraba al Señor pasearse enfrente de ustedes y preguntarles, ¿qué quieres? Es precisamente por eso. Imagínense en este momento, hipotéticamente hablando, bueno, no hipotéticamente hablando, porque el Señor está aquí, está ahí en su casa, en los que nos ven, está en nuestros hogares. Entonces, si el Señor le preguntara, ¿qué quieres? ¿Qué le diría usted? Ay, Señor, el carro aquel que te dije hace 20 años, la casa, el templo, qué sé yo, el trabajo. ¿Qué le diría usted al Señor? ¿Verdad que no nos pasa por la mente decirle nada más te amo? O tal vez sí, tal vez soy yo el equivocado. ¿Verdad que no nos pasa? Porque vemos en Dios un Dios de oportunidades, y así es. Pero como no lo conocemos, entonces no sé si le ha pasado. Fíjese que yo me río porque se ha hecho viral, bueno, por lo menos a mí me cae. Hay un TikTok que anda por ahí circulando. Yo no sabía que en la India, ¿sabe usted que en la India, por ejemplo, dos esposos, si se besan, aunque sea aquí en la mejilla, hermano, es un escándalo? No lo pueden hacer públicamente. Entonces hay un esposo que se ha hecho viral, él nada más, la esposa está con los amigos, con la familia, y llega y le da un beso aquí, y todos se escandalizan, por cultura. Yo no sabía eso. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, por cultura, porque así nos criaron desde pequeños, así tal vez hemos sido mal enseñados, tal vez nosotros los ministros hemos enseñado mal ahí, perdone. Entonces, cuando Dios está ahí, no nos hemos dedicado a conocerlo, sino que hemos dedicado a pedirle. Y está bien, pues, yo no digo que no es parte, porque somos hijos. Entonces, ¿qué tanto conocemos a Dios? De eso quisiera hablarle en esta mañana. Dice que este tema me quedó sonando desde hace muchos años, no, hace tiempo fue que el apóstol Sergio hablaba de un factor de cohesión. Yo digo, realmente todos necesitamos algo que nos haga coherentes con la realidad que vivimos. Entonces Cristo es ese factor de cohesión del cual vamos a hablar hoy.
Entonces, con la ayuda del Señor, pues yo espero darme a entender, lo dejé así como preocupado, ¿ah? ¿Qué le diría el Señor si estuviera al frente? ¿Qué le diría? ¿Se acuerda Salomón? Salomón fue osado. Salomón dijo, entonces, ¿sabe qué? Aprendamos a pedirle al Señor o a decirle al Señor lo que aquellas cosas espirituales para que lo material se desarrolle. Hermano, yo creo que, se lo he dicho, yo le dije, ese tema se lo di hace muchos días. Y yo les decía, ¿qué le sostiene a usted delante del Señor? Eso es precisamente la pregunta o la repregunta que les hago hoy. Porque un día el Señor me preguntó, ¿qué te sostiene delante de mí? ¿Y sabe qué le dije yo? Inmediatamente, que te amo, le dije. Y yo sé ¿qué argumento hay contra el amor? Ninguno. Entonces, que lo sostenga delante del Señor no sea el carro que necesite, la casa, su profesión, lo que usted tiene, el predicar, el cantar, el servir al Señor. No, que lo que nos sostenga delante del Señor es aquello que Cristo ha provocado en nosotros. Y eso es lo que quisiera hablarles a ustedes en esta mañana. ¿Son capaces ustedes de decirle te amo al Señor? Pero le han dicho al Señor te amo. Entonces, ¿sabe qué? Ocupe un día, aparte un día, una hora loca que le diría yo, para poner música y decirle, Señor, ¿cuántas veces le han dedicado un canto al Señor? ¿Verdad que no sé si lo harán? Pero bien que le dedicaban al esposo o al esposo, ¿verdad que sí? O a la novia o al novio ahí. Pero ¿cuántas veces le han dicho, Señor, te la dedico? Yo le digo, Señor, te dedico esa canción. ¿Cuántas veces le han dicho, Señor, gracias? ¿Cuántas veces le han dicho, Señor, te mandaste con este, ¿cómo se llama? Ejemplar que hiciste? No, es una broma, pero ¿saben qué? ¿Cuántas veces le hemos dicho simplemente, gracias, Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, gracias por acordarte de mí? ¿Por qué? Porque a eso nos lleva el Señor. Mire, vamos a necesitar conocer más al Señor. Conocer quién es, no qué nos provee, no, conocer quién es Él. Porque muchos decimos, es mi Padre, sí, pero por eso le preguntaba, imagínese que el Señor les diga esta mañana, el Señor vino a hacer una cita con usted, con cada uno de nosotros, con los que nos ven. Esta mañana el Señor vino a hacer una cita, ¿de qué vamos a platicarle? ¿De qué le vamos a platicar? Entonces necesitamos el factor de cohesión, que es Cristo, para que nos ayude, el Espíritu Santo nos ayude. ¿Qué haría usted? Póngase a pensar, es que tal vez estoy en una locura esta mañana, pero ¿qué haría usted esta mañana? Porque el Señor hizo una cita con usted. Hijo, vamos a almorzar, cuéntame, ¿qué le diría a usted? ¿Qué le diría? ¿De qué habla usted con su papá, por ejemplo, cuando están, mamá, ¿te diste cuenta que qué sé yo, algún chisme de la farándula, porque esos vuelan, hermano? ¿Te diste cuenta que a Pati Chapoy la van a demandar porque habló de Yuridia? ¿Acaso no sabía? Mamá, ¿te diste cuenta que Clara está teniendo problemas con Piqué? Eso sí lo sabemos, ¿verdad? Pero hablamos, esas cosas a veces triviales, las hablamos. Y a veces no nos atrevemos a hablar con el Señor cosas triviales, porque nos hemos vuelto muy formalistas, muy legalistas, muy religiosos. ¿Sabe cuántas veces le decimos al Señor, buenos días, Señor? Porque no lo conocemos. Bueno, entremos en materia para no tal vez, le estoy poniendo un cimiento, dejándome llevar por el Espíritu Santo. Miren, este año, que es de reconocimiento, siempre, perdonen que haga énfasis en eso, es un año en el que Dios a muchos de ustedes ya comenzó a reconocerle lo que ustedes han hecho por Él, por su obra, lo que han invertido, más que invertido, es lo que han dado al Señor, todo ese tipo de cosas, su tiempo, su esfuerzo en materia económica y en todo. Pero es un año que tiene sus demandas, porque muchos queremos reconocimiento, pero no reconocer. Entonces es un año de doble porción, pero doble vía. Recibo, pero yo doy. Me dan, pero yo doy. Así como Dios me ama, yo tengo que amar, y ese tipo de cosas. Fíjese que, nada más para ponerle un cimiento, Colosenses 1:10, ya les va a aparecer ahí el versículo base. En Colosenses 1:10, Dios nos manda y nos da el parámetro. Acuérdese, las cosas en Dios son posicionales, ¿cuál fue la segunda que le dije? Progresivas y eternas, en todo. Posicionales, progresivas y eternas. Entonces, Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo,
llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, ahí hay 3 posiciones que el Señor nos demanda. El Señor dice: ¿cómo quiero que anden ustedes como hijos míos? ¿Cómo quiero que anden ustedes como familias de Dios? Entonces dice el Señor: quiero que me agraden en todo, quiero que crezcan y lleven fruto, y que sobre todo crezcan en el conocimiento. Y esa palabra es la que le puse el foco así: conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Yo sé, lo veo a todos ustedes son profesionales, capaces y especializados en muchas cosas. Gracias por ese amén, pero bueno, ustedes son capaces de hacer muchas cosas. Yo les he dicho a muchos de ustedes, son capaces de hacer proyectos, ustedes son capaces de ver algo y arreglarlo. Hay gente que tiene esa facilidad con las manos, hay gente que es buena, convence hasta hasta aquel que está vendiendo helado en Alaska, lo convence de que compre más. Ustedes son buenos, muchos de ustedes son buenos con la palabra y son buenos convenciendo y son buenos dando frutos. Entonces el Señor quiere que nosotros crezcamos. Miren qué tremendo. Por eso las cosas en el Señor son diferentes. Quiere que crezcamos en el conocimiento. Ahora, ¿cómo se crece en el conocimiento? ¿Cómo crece usted y cómo cambia la percepción que tiene de alguien? Cuénteme. Lo veo muy callado hoy, de esa visitación lo dejo así como mareado, ¿eh? ¿Cómo conoce usted a alguien más? Platicando con él, sabiendo quién es, qué le gusta, qué no le gusta. Entonces, eso es lo que Dios quiere. Por eso le digo, Dios viene a hacer una cita con ustedes hoy. Pero necesitamos el factor de cohesión, que es Cristo, para poder entrar, para poder llegar y decirle: Señor, aquí estoy. Pero hoy Dios nos salió al encuentro. Entonces, necesitamos crecer. Mire, Colosenses 1:16, esta es la Diego Acunce, esta es una Biblia hebrea, dice: porque en conexión con Él, es decir, en el Señor, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él. Entonces, todo gira alrededor de Cristo. Él es el factor de cohesión. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdese que está cuerpo, alma y espíritu. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo, alma y el espíritu? Cuando no estamos en Cristo, el cuerpo, el alma y el espíritu agarran para donde quieren. Pero cuando estamos con Cristo o en Cristo, pasa. A veces el alma quiere irse para allá. El alma dice: ve para allá. Y el espíritu dice: para acá, para acá. Entonces Cristo, que es el factor de cohesión, lo que hace es que nos arropa, llega hasta el alma, cuerpo y espíritu, y dice: no, es para acá, por el espíritu. Eso es lo que hace el espíritu. Entonces, mire, todo fue creado para Él, por Él y para el propósito de Dios. Todo, mire, todo. Usted, el mundo, gobernantes, huestes espirituales, aún las de maldad, fueron creadas por Dios. Todo fue creado por Él. Dice que en conexión con ¿quién? Con lo posicional, el Padre, con lo progresivo, que es el Espíritu Santo, y con lo eterno, que es Cristo. Entonces, todo fue creado de esa manera. Entonces, usted es una persona eterna. No sé si me estoy dando a entender. Yo me estoy entendiendo, no sé si usted, pero... Entonces, al decir que usted es una persona eterna, es porque al estar y tener vida eterna, vamos a estar toda una eternidad con Cristo. Usted es la esposa del Cordero. Donde vaya Cristo, ahí va a ir usted así, todo encopetado ahí, diciendo: aquí estoy, ¿verdad? Aunque nosotros los ministros va a ser un trato diferente. Entonces, mire lo que dice el 17. Él existió antes de todas estas cosas y mantiene todo sujeto, unido, en conexión. Entonces, ¿quién mantiene unido todo? Cristo. Y usted tiene a Cristo en el corazón, ¿verdad? Entonces usted debería de mantener unido espíritu, alma y cuerpo, pero se da cuenta que a veces hay una lucha interna. Por eso es que la posición me la da el Padre. Lo progresivo, crecer y dar frutos, me lo da el Espíritu, pero lo eterno me lo da el factor de cohesión, que es Cristo. Entonces necesitamos conocer a Cristo, necesitamos conocer a Dios, no en la faceta de proveedor, no en la faceta de que nos haga un milagro, eso es parte de su naturaleza. Necesitamos conocerlo, quién es Él. Como usted conoce a su mamá, o conoció a su mamá si ya no la tiene, o conoce a su papá, o lo conoció si ya no lo tiene, o conoce a sus hermanos, o conoce a su esposo, o a su esposa. De esa manera, nosotros al conocer a Dios, es que mire, yo he visto gente, hermano,
Porque no sé si usted lo ha vivido. Hay gente que tiene una fe a tope. ¿Quiénes son esos? Porque conocen al Señor. Cuando nuestra fe vacila o cuando nuestra fe es vacilante, porque no conocemos totalmente a Dios. Entonces necesitamos decirle, Señor, arrodíllese y dígale, Señor, yo te quiero conocer más. Obviamente, un factor de conocimiento de Dios es la oración, el ayuno, la búsqueda en su palabra, el orar, el alabar, el tiempos como el que vivimos de adoración, de alabanza, es esas visitaciones. Pero no nos quedemos ahí, comencemos a conocer quién es Él. De tal manera que cada movimiento que usted haga, cada movimiento que vayamos a hacer en la familia, en nuestra vida, sepamos que todo gira alrededor de Cristo. Hasta los malos pensamientos. Entonces, llegan los malos pensamientos, pero, hey, dice Cristo, manda una alarma allá y ¡pum!, suena la alarma en el cielo y el ángel manda una señal y le dice, Espíritu Santo, algo está pasando. Y el Espíritu nos dice, hiciste mal. Ese pensamiento no es de Dios, entonces hay reacción inmediata. Entonces el factor de cohesión genera una reacción inmediata. Entonces miren, cuando en Colosenses, más adelante, en el 19 dice, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces mire, en Cristo habita toda la plenitud. Ok, se lo pongo así de fácil, acuérdese, posicional, progresivo y eterno. Entonces viene el Padre, mire, el Padre lo vio a usted, Dios lo vio a usted. Dios lo vio a usted, gracias por ese amén, pero ahí vamos, Dios lo vio a usted, lo escogió. Pero antes de escogerlo, vino Dios y dijo, ya está fulano, dice, cómo mueve la cadera, dice, ya está, mira lo que está haciendo, el Padre lo está viendo, Dios nos está viendo. Mira lo que está haciendo. Y yo me imagino el diálogo ahí con los ángeles o con quien está ahí a la par, que es Cristo. Dios santo, mira aquel, mira cómo trata a fulano de tal, o mira. Entonces el Señor nos ve. Entonces el Señor nos ve con errores y con virtudes y aciertos. Entonces viene el Señor y dice, ok, ¿sabes qué? Necesito a alguien en la tierra. Porque el Señor le dio, mire, el Señor le dio la autoridad primero a los ángeles. Y fallaron. ¿Por qué cree que cae Luzbel? Porque la autoridad se lo dio a los ángeles. Entonces dijo el Señor, anda buscando un modelo de gobierno, un modelo de poder promulgar y propagar su gracia, su misericordia. Entonces se le da a los ángeles y falla. Entonces dice el Señor, fallaron. Ok, Adán y Eva, aparece el hombre y fallan. Entonces viene Cristo. Por decisión del Padre le dice, ¿sabes? Entonces viene Cristo y le dice, ¿sabes qué, Padre? Misericordia y sacrificio no te agradó, prepárame un cuerpo. Entonces viene el Padre y dice, ok, Cristo, Colosenses 1:19, porque agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Entonces viene, envía a Cristo y se encarna en una mujer, la Virgen María. No se vaya a escandalizar ni se vaya a persignar, ¿va? Pero sí es la Virgen María. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Porque Cristo nace de una virgen y usted conoce la historia. Entonces, viene Cristo y asume el rol que habían fallado los ángeles y el hombre. Entonces, dice el Señor, no se entiendan conmigo, entiéndanse con Cristo. Por eso, cuando el diablo venga y le mande pensamientos y tonteras ahí, perdónalo de tonteras que a veces llegan, dígale, hey, no te entiendas conmigo, entiéndete con Cristo. Y en Cristo no vamos a perder, porque Cristo es la plenitud de la victoria que ya Dios nos dio a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, dice que en Él habitó la plenitud. ¿Por qué? ¿Pero qué vino a hacer Cristo? Hermano, teníamos líos, porque entonces viene el Padre y dice, hey, Cristo, por favor, ve. Voy, Padre, aquí voy. Entonces, prepárame un cuerpo. Pero mientras tanto nosotros seguíamos allá, bailando. Seguíamos algunos tomando, espero que no, otros fumando, otros haciendo cosas difíciles, pero Cristo está aquí. Entonces un día lo conocimos. Entonces viene Cristo y dice, lo primero que necesito hacer es reconciliar. Entonces lo primero que hace Cristo es reconciliarnos para que nos podamos presentar delante del Padre. ¿Por qué? Porque el 20 dice, por medio de Él, de Cristo, reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de la cruz. Por eso Cristo es el factor de cohesión. Entonces, no sé si hasta aquí me estoy dando a entender, porque yo lo que quiero es mostrarle al Padre que le ama, que envía a su Hijo
a morir por usted para darnos vida eterna, pero para que entendamos que de aquí para adelante, porque muchos se olvidan del sacrificio de la cruz. Cuando usted anda ahí emproblemado y anda afanado, se olvida del sacrificio de la cruz. Cuando usted anda ahí todo desanimado, esos que tal vez están con depresión, se han olvidado de la cruz. Si Cristo en la cruz obtuvo la victoria, pero entonces como no me he dedicado a conocerlo a Él, entonces no sé con quién estoy tratando. Porque solo vamos a las rodillas quizás cuando tenemos necesidad. Solo vamos a las rodillas. ¿Cuántas veces hemos ido a las rodillas por agradecimiento? Sí, sé que lo hemos hecho. Pero sabe, esta mañana yo siento en mi corazón decirle eso. Por eso la visitación del Señor. Cambiemos la estrategia. Si el Señor conoce sus necesidades, conoce su familia, conoce lo que anhelamos, conoce lo que nos va a dar, entonces cambiemos la estrategia de simplemente decirle gracias, Señor. Gracias, te amo, papá, quiero conocerte. Señor, ¿sabes qué? ¿Sabes cómo me fue? Mire la oración, mire esta oración. Padre, aquí está tu Hijo amado. Gracias por ser mi Padre. He ayunado todos estos días, o estoy en ayuno. O ¿sabes qué, Señor? Leí la Biblia, toda la Biblia me la leí en un mes. Aquí está tu Hijo. Sabes que necesito una casa, que necesito un carro, que necesito un trabajo. Y comenzamos, y la lista del mercado, que le subieron al pollo, que los huevitos están más caros. Señor, aquí está tu Hijo. Mire ese tipo de oración, que es casi común a todos. Casi todos lo hacemos, pero mire la diferencia. ¿Sabes qué, Señor? Gracias, porque me di cuenta que mi papá y mi mamá no la hicieron, pero hoy estoy aquí y te agradezco porque vi a mis hermanos que tal vez no podían y siempre hubo provisión. ¿Sabes qué, Señor? Yo recuerdo cuando mi abuela no tenía que comer, cuando no había comida en la casa, pero de repente tocaban la puerta y llegó fulana de tal. Gracias porque le enviaste. Ve cómo cambia. Ve cómo cambia. Eso es conocer a Dios por el factor de cohesión, que es Cristo. Entonces, en la medida que Cristo crece en nosotros, que lo vamos conociendo cómo es Él, cómo opera el Espíritu Santo, entonces nosotros va cambiando nuestra manera de hablar y pensar. Qué lindo es decirle, Señor, gracias. ¿Sabes qué, Señor? Veo a mi hijo, veo a mi hija. Gracias, Señor, por ellos. Gracias, Señor, porque veo futuro en ellos. Sí, a veces se equivocan, pero sabes, van a ser los mejores. Sabes, Señor, veo en ellos un siervo que te va a servir. Sabes, Señor, gracias por ese amén, pero veo en mis hijos gente que te va a servir, Señor, a través de sus profesiones, a través de lo que les vas a dar. Entonces cambia nuestra forma de hablar por el factor de cohesión. Entonces, ¿qué me trae el factor de cohesión? Bendición, porque fíjese que, miren, si hay libro teológicamente difícil es Efesios, a partir del capítulo 1. Es difícil Efesios, como algunas cosas en la Biblia. Entonces uno tiene que pedir revelación, porque el deseo de Dios, el deseo del factor de cohesión. Entonces, mire, el factor es un elemento, circunstancia o influencia que contribuye a producir un resultado. Y la cohesión es un efecto de adherir las cosas por el factor de cohesión. Es decir, el factor es la influencia divina, en este caso el factor es la circunstancia o influencia que el Señor permite para que nosotros vivamos unidos a Cristo. Es que fuera de Él, por eso dice la palabra, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué es lo que me da el factor de cohesión? Es decir, ¿qué beneficios obtengo yo, de acuerdo a Efesios, porque ahí nos vamos a quedar, al tener a Cristo en mi corazón, al conocerlo a Él, al desarrollar un conocimiento de quién es Él, no como proveedor, porque esa es parte de su naturaleza, sino quién es Él para mí. No quién, mire, es que, hermano, pensemos una cosa, ya no es quién es Él para el vecino, quién es Él para mi hermano, para el que está a la par mía, no, quién es Él para mí. Eso tiene que cambiar. Cuando ustedes entiendan esto y lo pongan en práctica, les va a cambiar la vida. Porque la puerta es Cristo para todo. Él dijo, no, Padre, yo voy, manda. Y dice que Él, en Filipenses, dice que se despojó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Se despojó. Entonces dice Cristo, yo soy la puerta. Cuando hay algún problema, Cristo llega y dice, ¿qué pasó? Yo pagué por él.
¿Hay alguna necesidad? ¿Qué pasó? Yo soy su proveedor. ¿Hay alguna situación que necesita un fiador? Llega Cristo el fiador, con respeto lo digo, y dice, hey, yo soy el fiador de ellos. Sí, pero es que esta familia, ¿qué pasó si yo morí en la cruz por ellos? No, pero es que no, yo derramé su sangre. Entonces no hay excusa. La excusa la inventamos nosotros. Entonces mire, ¿qué hay en el factor de cohesión que es Cristo? Hay bendición posicional. Entonces usted tiene una bendición ya posicional. Por eso les decía, miren, del cielo se decretó que usted fuese bendecido. Gracias por ese amén. Del cielo se decretó que usted fuese bendecido. Entonces usted dirá, pastor, pero ¿por qué no me funciona? Porque no conoce la puerta, no conoce el factor de cohesión para ser bendecido. Entonces hay una bendición posicional. Y usted dirá, pastor, ¿dónde está? Deme Biblia. ¿Cuántas promesas de bendición hay en la Biblia? Yo le mencioné una, Jeremías 29:11. Entonces, para mí Jeremías 29:11, que dice, me gusta la Biblia de las Américas, que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice, pensamientos de paz y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Eso es una bendición posicional, porque está en la palabra. Y si algo está escrito, es porque Dios me ha dado una garantía de que se va a cumplir. ¿Cuál es esa garantía? Vamos a ver. Examen. Para los teólogos. Cristo. Ok, pero Cristo dice que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cuál es la otra garantía que tenemos? Gracias, sí, pasaron el examen. El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo que mora en mí me garantiza que todo lo que Cristo me da de promesas se van a cumplir por su gracia y por amor. Entonces, Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, mire qué lindo, nos ha bendecido con toda bendición espiritual. El Padre dice, a través del Hijo, a través del factor de cohesión, nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué notan de raro ahí? Amén. Uno. ¿Qué otra cosa? Que ya nos bendijo. ¿Qué otra cosa? Perfecto. Entonces la bendición. ¿Por qué la bendición primero es en el cielo? Porque cualquiera diría, pastor, pero si yo necesito esto, yo necesito lo otro, mis hijos necesitan esto, los útiles están muy caros y mire que necesito esto. Sí, está bien, perfecto. Pero ¿por qué la bendición primero es en el cielo? Pregunta, me voy más allá, es que había venido raro, ¿eh? Fue la administración, hermano. Mire, ¿qué es una bendición espiritual? Denme un ejemplo. Perfecto, el perdón. ¿Qué más? Salvación, perfecto. ¿No notan algo raro ahí? ¿Por qué primero en el cielo? Porque la palabra dice que todo lo que se desata en el cielo se va a desatar en la tierra. El problema es, ¿se da cuenta por qué necesitamos conocer más a Cristo? Él ya decretó bendecirnos por el factor de cohesión, por Cristo, por su Espíritu. Entonces necesitamos decir, ok, porque el cristiano, el problema que tiene a veces es que solo quiere, ok, él mide al Señor por lo material, no ustedes ni los que nos ven. Pero hay cristianos que miden al Señor de acuerdo como les va en la tierra. Y a Él lo decretó desde el cielo. Miren, una bendición, bendiciones espirituales, por ejemplo, la salvación, que muy bien lo dijeron, la adopción como hijos, el perdón, que muy bien lo dijeron, la visión, los dones del Espíritu, el poder entender para hacer la voluntad del Señor, la vida eterna, la eternidad con Cristo. Entonces son bendiciones que ya Dios las dio, no es que las va a dar. Pero ¿cómo las dio? Por Cristo, que es el que nos une, el factor de cohesión. Entonces, usted es un bendito. Pues se acuerda por qué la palabra dice ahora, ustedes son los benditos de Jehová. Por ese entusiasmo, hermano. Ustedes son los benditos de Jehová. No se la creen porque quizás solo esperan bendiciones materiales. Van a llegar. Dice, por eso tercera de Juan, en el capítulo, sí, en el versículo 1 dice, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero ¿qué prospera primero? El alma, o sea, lo espiritual, y que tenga salud. Entonces, primero Dios quiere que por eso necesitamos conocer el factor de cohesión, por eso necesitamos conocer quién es Cristo, porque la bendición Él ya la determinó, la bendición ya es posicional, porque el Padre lo ha determinado. Cristo la ratifica, progresivo, por el Espíritu, y Cristo la ratifica y dice, por el Espíritu te garantizo que te voy a bendecir.
Por el Espíritu te garantizo que vas a salir adelante. Porque nosotros tenemos que entender que al vivir una relación cercana con el Señor, lo vamos a conocer y cada día Él nos va a dar esa certeza y esa convicción de que las cosas van a cambiar y van a mejorar porque Él ya decretó bendecirnos. Sí, dígame. Como lo de Salomón, él pidió sabiduría, pero le llegó. Gracias. Cosas porque tomó primero. Claro, él fue inteligente. Salomón pidió sabiduría para gobernar un pueblo que él no podía. Porque él sabía que gobernando el pueblo con sabiduría, lo demás iba a venir en bendición. Entonces, miren, cuando se habla de cosas celestiales, es porque estas cosas celestiales son eternas. Las cosas celestiales son eternas. Entonces, acuérdense, usted ya tiene una bendición posicional que va a ir siendo progresiva en la medida que conozcamos a Cristo, y por el Espíritu Dios nos va a ir abriendo puertas, va a usar sus manos, va a usar sus dones, talentos, empresas y todo lo que el Señor nos va a dar. Eso es lo que el Señor hace. Pero la bendición ya está decretada. Así que por favor, no ande ahí todo diciendo, será Señor que me vas a bendecir, será Señor que vas a cambiar mi vida, Señor, será que me amas. Sí, ya Dios lo decretó. Entonces lo primero es la bendición posicional. Ahora, lo segundo es, le pregunto, ¿por qué cree que Dios lo escogió a usted? Es raro, ¿verdad? ¿Por qué lo escogió Dios a usted? ¿Será que habrán mejores que nosotros? Sí, hay mejores que nosotros. ¿Pero por qué lo escogió a usted? Por amor. ¿Pero para qué? Para cumplir su propósito. Perfecto. ¿Algo más? Manifestar a Jesús. Perfecto. Manifestar lo que Dios está haciendo en nosotros, porque somos el reflejo de lo que Dios hace en nosotros. Pero ¿sabe para qué nos escogió? Mire, para ser santo. Hoy está raro el mensaje, ¿va? Celestial porque es eterno. Entonces miren qué pasa. Lo celestial, mire, ahora entiendo más esto. Un acto natural como la ofrenda se vuelve espiritual y luego celestial. Dele vuelta a la tortilla o a la arepa. Lo celestial se convierte en espiritual y luego en material. No sé si me estoy dando a entender. Entonces así llega la bendición, hermano. Así llega la bendición. Entonces, ¿todo por qué? Por Cristo, porque Él es la puerta. Entonces, ¿para qué nos escogió el Señor? Para ser santos. Eso es lo primero, porque siendo santos, lo demás viene por añadidura. Pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, mire el trabajito que se tomó el Señor con usted. El Señor, ya me imagino usted andaba allá como un embrión, allá circulando en la carretera de los embriones, allá, y de repente dijo el Señor, ve, allá va fulano, llámeme a fulano. Usted andaba como un embrión allá en el cielo, en la parte espiritual, y a saber dónde andaba usted, hermano, a ver, solo el Señor sabe. Y de repente dijo el Señor, me llama la atención ese monito que está ahí. Ah, claro, monito, para aquí en Colombia es Chelito, en Honduras es Chelito, ay, es Chelito que va ahí, uy, ese trigueño que va ahí, uy, esa trigueñita que va ahí, venga para acá. Entonces el Señor lo escoge. Antes de fundar el mundo, mire, antes de que el mundo fuese fundado, ya el Señor pensaba en usted. Y no sé si eso le da alegría, estuviera saltando de alegría. Entonces, antes de que la tierra fuese fundada, ya el Señor, usted era más importante que la misma fundación del mundo. Es que este es bien profundo, hermano. Por eso le digo, Efesios es un libro bien profundo. Entonces, el Señor dice, ok, yo te escogí. Nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Cuando hablo de sin mancha y sin arruga, ¿qué se le viene a la memoria? Santidad. Santidad, ¿pero por qué? Vamos a ver, ustedes teólogos. Arrebatamiento, gracias. 100 puntos ahí, un café al final. ¿Sabe qué? Porque Cristo sabía que lo que comienza posicional se vuelve eterno, pero necesita volver al origen. No sé si me doy cuenta. Es un círculo virtuoso. Entonces dice el Señor, ok, escojo a fulano para que sea santo, porque siendo santo es que va a ser arrebatado. Entonces dice la persona, sí, Señor, pero me escogiste a mí y yo no soy capaz. Cristo te hace capaz. Señor, aquí estoy yo, pecador, vean los pensamientos. Pero en Cristo obtienes libertad y redención y reconciliación. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, por eso hay que conocerlo. Porque en la medida que nos vamos dando cuenta que Él ha hecho por nosotros y que Él es para nosotros, entonces uno simplemente, ¿sabe qué? Se queda sin argumentos y uno solo dice, gracias, Señor.
Gracias, no sé qué viste en mí, Señor, en estas libras de más tal vez, o en esta barriga o estómago que me cargo, pero algo viste en mí, Señor, pero gracias. Entonces, ¿qué hace el Señor? Por Cristo, por su gracia y su misericordia, nos prepara, porque Él dice: por eso te preparé y te escogí, te voy a bendecir, pero te escogí para que fuese santo. Entonces, la misión principal de Dios trabajando en nosotros es prepararnos para ser arrebatados, es prepararnos para vivir una eternidad con Él. Pero necesitamos ser santos. Ahora, ¿usted cree que usted es un santo? Siendo honesto, hermano, no. Ni su servidor, decepciónese de mí. Ninguno de nosotros somos santos, pero sí estamos siendo santificados. No sé si me doy a entender. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Decirle: Señor, ¿sabes qué? Por eso tiene que cambiar su plática con el Señor. Imagínese usted, piensa en alguien, no nadie de aquí ni los que nos ven. La persona tiene una necesidad, pero tiene un pecado en su vida. Entonces la persona tiene algo ahí guardado que solo él y Dios sabe. Entonces se arrodilla: Señor, aquí está tu siervo. Yo sirvo en la iglesia, Señor, en la iglesia de Cristo de Benecer, Casa de Paz, allá en la calle 63, número 77, en la calle 63 con 77A, en el barrio Villaluz, Señor. La ciudad de Bogotá, Colombia, La Nevera, Señor, ahí te sirvo yo. Pero entonces la persona está arrodillada, ¿va? No, dije que no era ninguno de aquí, nada más por ponerle salsa a los tacos ahí. Entonces, la persona está arrodillada, pero tiene un problema. ¿Qué necesita hacer esa persona? Corregir, decirle: Señor, en vez de ir a pedir, ir a las rodillas y decirle: ¿sabes qué, Señor? Me equivoqué. Tengo este problema, no puedo salir de él, estoy luchando con esta situación, ayúdame. Porque el Señor quiere que seamos santos. Tercera cosa, entonces el Señor, cuando vemos ahí, nada más para ponerle otro cimiento, Romanos 8:29 dice: porque los que de antemano conoció, también los predestinó. Entonces Dios nos escoge y nos predestina. Es que mire, Dios no lo va a escoger para que no haga nada. No crea que Dios lo va a escoger porque y diga: aquí está mi hijo, mire qué guapo es, alto, guapo y ojos azules. No, Dios lo escoge para que trabaje para su obra. No crean que Dios lo escogió para tenerlo ahí de muñeco de sala. ¿Usted ha visto esas muñecas de sala? Bueno, muñeco de sala decimos en Honduras. Esos adornos que están en la sala ahí, esos adornos bien bonitos. Entonces dice: los que conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Entonces, Dios nos escoge para que seamos santos. ¿Para qué? Para que entendamos que espiritualmente tenemos que guardarnos, porque Cristo dice que es la cabeza del cuerpo, es decir, la cabeza de la iglesia. Cristo es el esposo de usted como iglesia, de usted como futura esposa del Cordero. Entonces dice que Él mismo, entonces como Cristo sabía que nosotros íbamos a fallar, por eso es el factor de cohesión. Porque dice Cristo: solo no lo van a hacer. Entonces dice que el que comenzó la buena obra, Filipenses, en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces todo comienza posicional, progresivo por el Espíritu, y se vuelve eterno a través de Cristo. Entonces, una tercera cosa es, entonces, ¿cómo vamos? La segunda era escogidos. Primero es que Dios determinó bendecirnos. Segundo, nos escogió para ser santos. Tercero, adoptados como hijos. Hermano, yo ahorita acabo de ver, vi en un video, cierta familia adoptó una hija. Miren qué tremendo lo que está pasando en este momento. Cierta familia adoptó una hija, solo déjenme tomar el tiempo. Ok. Cierta familia adoptó una hija. Pasó allá en el norte. Entonces la hija crece y la mamá siempre le dijo: mira, vamos a investigar tu familia biológica. Y la investigaron. Y resulta que ella conoce la familia biológica. Entonces los padres, hablando entre ellos, comienzan a decir: ¿te has dado cuenta que se ha alejado de nosotros? Entonces la hija conoció tanto a la familia que se olvidó de sus padres que la educaron. Conoció a sus padres biológicos, se quedó allá. Entonces dijeron ellos: bueno, ni modo, hicimos nuestra tarea. Ellos adoptaron 2 hijos. Entonces, bueno, dediquémonos al varón que les quedaba. Aquel iba a la universidad y todo eso. Y un día tocan la puerta. Ella incluso se había casado, la muchacha se había casado. Un día toca la puerta y le dice: mamá, los vengo a visitar. Y le reclamaron: mira, hija, hemos sentido que te has olvidado de nosotros. Está bien que compartas con tu familia biológica. Perfecto, conócelos y todo.
pero te has olvidado de nosotros. Ellos reclamándole. Entonces ella se molestó y no le volvió a hablar. Se alejó. Una hija adoptiva. Pasó el tiempo. Ellos se dieron cuenta que el esposo estaba enfermo y tocaron la puerta. Mamá, mira, perdóname, aquí vengo. Fíjate que está enfermo mi esposo. Y quería ver si vendemos, ustedes tienen una casa porque necesitaba plata para una operación, era algo cardíaco. Mira, ¿y por qué no venden la casa y me financian la operación? ¿Qué creen que le dijeron ellos? ¿Qué diría usted? ¿Qué haría usted? ¿Qué le diría usted? Sí, está dividido el tema hoy. ¿Por este lado qué dirían? Sí. Pues fíjense que no. Le dijeron que no. Le dijeron que no. Porque se dieron cuenta que su amor era por interés. Y que se olvidó de quienes la educaron. Perdone, con respeto digo esto. Padre, habemos muchos. Pero realmente lo que nuestros hijos van a recordar son esos tiempos que vivimos con ellos. Sí, a veces yo he visto padres que tal vez por circunstancias de la vida, situaciones de sus hijos, tal vez se alejaron de ellos, pero siempre hubo alguien que los educó. Y muchos le dicen papá o mamá, quizás a la abuela, al tío, al hermano mayor o a la hermana mayor. Pero ¿qué pasó aquí? Entonces, ¿por qué, pastor, nos cuenta eso? ¿No será que a veces somos así con el Señor nosotros? Señor, aquí está tu hijo. Perdóname, Señor, me da vergüenza pedirte. Tal vez nos hemos alejado. Entonces necesitamos el factor de cohesión. Ahora, ¿usted se siente hijo? Aquí está la prueba reina. ¿Usted se siente hija del Señor, hermanas? ¿Sabe por qué se siente así? Porque no lo conoce. ¿Sabe? Para descargo de los que dijeron sí, Cristo hubiese dicho sí. Porque uno de humano falla. Yo quizás hubiese dicho no o sí. Porque uno falla, pero Cristo no falla. Entonces el factor de cohesión nos dice sí. Padre, aquí estoy, sí. Mira que sí. Sí. Y nos abraza. Hoy vino el Señor a abrazar a muchos de ustedes. Pero ¿sabe qué quiere hacer el Señor? Siéntanse hijos. Es que el hijo es hijo, yo le he dicho, el hijo no pide permiso para tirarse encima de uno. El hijo, ya sea grande o pequeño, siempre se le tiran encima a uno, hermano, aunque lo asfixian a veces a uno, pero ahí están encima de uno, ahí lo abrazan. Algunos son más querendones que otros, pero los hijos no piden permiso. ¿O acaso usted le dice, mamá, permiso para abrazarte? Papá, permiso para abrazarte. Bueno, eso es lo que quiere Dios que hagamos con Él. Eso es conocer a Dios, ese es el factor de cohesión. Perdone, Cristo, ¿ustedes creen que Cristo fue riéndose a la cruz? ¿Ustedes creen que la cruz, la sangre que Cristo derramó, fue para que nosotros lo tengamos en poco? Y lo digo en el buen sentido, en poco en la relación con Él. Mire, crezcamos en esta relación, porque no es el hecho de si somos adoptados, injertados o no, es que somos hijos. Es que ya Dios determinó que usted y los que nos ven somos hijos. Ya no es cuestión de si nacimos de la misma madre o del mismo padre, o si fuimos engendrados, en este caso sí fuimos engendrados por el mismo padre. Somos hijos. Ya no es cuestión si usted es de Australia, si es de Sudamérica o es de Centroamérica o de Norteamérica. No, somos hijos. Nuestra ciudadanía dice que está en el cielo. El factor de cohesión nos da la visa, nos da el pasaporte internacional y espiritual que usted tiene. Pero el problema es que muchos ven a Dios más bien con temor. ¿Sabe por qué? Porque no han aprendido que el factor de cohesión nos da esa gracia y esa misericordia. Dice, para ir terminando, Efesios 1:5, nos predestinó para adopción como hijos. Entonces nos escogió y nos predestinó. Mire, muchos quieren que su predestinación sea para llenar los estadios. Qué lindo que así sea. Pero sabe, el Señor nos escogió para ser santos primero y después nos predestina para ser hijos. Porque el que es hijo la hizo. El que es hijo va a tener actitudes de hijo, va a tener frutos de hijo, va a honrar al Padre. Dice, para ser hijos, dice, nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito ¿de qué? Hermano, perdona tal vez lo gráfico que se lo voy a decir.
o lo coloquial, pero a él le dio la gana. A él le dio la gana escogerte así. Todo mal emplasticado uno a veces, hermano, todo mal portado, pero a Dios le dio la gana escogernos así. Mire qué tremendo, porque ¿y qué es la voluntad? ¿Qué es la voluntad? Por allá dijeron propósito en algún momento. Es una elección, gracias. Entonces la voluntad es, mire, yo le garantizo que en esta carrera de la vida, en esta carrera de cristianos que vamos, muchos quizás son mejores, pero también hay peores. Pero entre este mar de cosas, mire lo que hace Cristo o el Padre. Viene el Padre y dice, ok, está usted como se llame, los que nos ven, están ahí. Tal vez hay 1 millón de personas, hermano, y que son más. Hermano, perdone, somos 8,000 millones de personas. Y a Dios le dio la gana de escogerlo a usted, los que estamos aquí, los que nos ven. ¿No cree que eso sería motivo de decirle, Señor, ¿sabes qué, Señor? Gracias. A usted, a su familia. Perdone, así como esto va para los casados. Tal vez sobre su amada andaban como 20 ahí detrás, hermano, que parecían esos lobos feroces. Tras Caperucita Roja, pero la Caperucita Roja dijo, no, él no es un lobo feroz, él es una oveja de Dios. Gracias por ese amén, hermana. Entonces, su esposa lo escogió a usted. También usted, hermana, su amado ahí, aunque no lo crea, movía el piso cuando pasaba ahí por cualquier lado. Entonces, pero la escogió a usted. Así hizo Dios con nosotros. Entre 8,000 millones en esta galaxia o en este sistema solar llamado Tierra, o parte del sistema solar, nos escogió a nosotros. Entonces, ¿por qué anda desanimado? ¿Y por qué anda ahí? Ay, Señor, ¿será que la voy a hacer? Ay, Señor, ¿qué pasará conmigo? Hermano, perdone, no sé si usted ha tomado nota de eso. Y el versículo 6 dice, Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Entonces, mire, vivir el reino de Dios, hermanos, tome nota de lo que le voy a decir. Vivir el reino de Dios trae una doble esperanza. ¿Sabe cuál es esa doble esperanza? Ahora entiendo mucho más por eso le digo, yo me he gozado este año de proclama, porque lo he entendido como tal vez nunca había entendido esto, más que lo he vivido. Entonces, ¿qué le quiero decir? Vivir en el reino de Dios trae consigo una doble porción, una doble esperanza. ¿Sabe cuál es esa doble esperanza? La vida eterna con Cristo y la promesa de su gracia. Pero la gracia, ¿sabe para qué es? Para que usted sea una nueva criatura. Si se equivocó hoy, la gracia de Dios le perdona y usted se arrepiente y es una nueva criatura en Cristo. Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero aquí hay un elemento muy importante. Si somos adoptados como hijos, necesitamos vivir como hijos. Pero para vivir como hijos necesitamos ser guiados por el Espíritu. Porque dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. ¿Se da cuenta? Necesitamos el factor de cohesión, Cristo, pero necesitamos lo que Él dejó, que es Dios mismo, a través de ese Espíritu. Ahora, pregunto, que he venido preguntón, hermano, preguntas de examen. ¿Usted se deja guiar por el Espíritu? ¿Sabe qué es el Espíritu Santo? Es Dios. Pregunto, mejor voy a ver para allá. ¿Por qué no anhela profetizar? Los desafío. ¿Por qué no anhela tener visiones? ¿Por qué no anhela hablar en lenguas? ¿Por qué no anhela cuando viene, Señor, aquí estoy, Espíritu Santo, aquí estoy? Porque ¿sabe por qué no lo anhela? A muchos Dios les ha cambiado el discurso aquí y se los va a seguir cambiando. ¿Sabe por qué no lo anhela? Porque en la medida que yo veo a Cristo, veo al Espíritu. Esa es la medida. Y perdone, no estoy señalando a nadie. Entonces usted dice, no, es que la profecía solo es para aquellos que son santos. No, a usted lo quiere utilizar el Señor. Gracias por ese amén. Entonces, el hijo tiene acciones y actitudes de hijo, pero necesita ser guiado por el Espíritu. Porque no se olvide que primero es lo espiritual. Entonces dice Dios, miren, Dios no es mentiroso. Dios no se niega a sí mismo. Entonces dice Dios, ok, necesitas desarrollarte en lo espiritual, te voy a dar de lo espiritual para que impactes en lo terrenal. Cuando usted se desarrolla en lo espiritual, impacta lo terrenal.
impacta a su familia, impacta a la iglesia, impacta a su centro de trabajo. Allá viene fulano de tal. Algunos, mire, se lo digo proféticamente, a muchos de ustedes, muchos se les van a esconder, ¿sabe por qué? Porque Dios les va a dar espíritu de ciencia, don de ciencia. Pero le pido algo, no vaya a desnudar la gente. Veo que estás en pecado. Hermano, no vaya a llegar a decirle, por favor. Hermano, veo que esos pensamientos que... Sí, no vaya a llegar a decirle, hermano, hay que meterlo al cuartito, hermano. Mire la diferencia, mire la diferencia. Aquel que no sabe administrar el don, hermano, esos pensamientos que estás teniendo te van a llevar al infierno. Uno, mire la diferencia. El segundo llega, ¿sabes qué, hermano? Fíjate que el Señor me muestra que creo que te está pasando esto. ¿Sabes qué? Ponelo delante del Señor. Deberías de pedir ayuda. ¿Quieres que ore por ti? ¿Ve la diferencia? Porque nos puede pasar a nosotros, perdón, hermano, a veces. Por eso es que Dios a veces dice, el Señor dice, Él sabe administrar, es que el don primero lo administra el cielo para darlo en la tierra. El don se administra en el cielo para darlo en la tierra. Por eso ha puesto los 5 ministerios, para edificar el cuerpo de Cristo. Nosotros como ministros estamos edificándolo a usted, si se deja edificar. Entonces, mire, usted tiene la opción del Espíritu y la opción de los ministros, pero la mejor es la del Espíritu, se lo garantizo. Esa no falla. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor quiere darnos bendición. Entonces, ¿sabe qué? No se conforme a este siglo. Por favor, le pido, no se conforme y no se mida de acuerdo como usted va reaccionando en la vida. Porque todos nos vamos a equivocar, todos vamos a tener líos. ¿En qué momento, dígame usted, le va a decir al Señor, Señor, aquí estoy sin líos? Dígame en qué momento. Porque en ese momento usted le va a decir, hoy sí, Señor, soy merecedor de los 18 dones que tienes. Se los dejo de tarea. 18 dones, los necesito. Anhele profetizar, hermano, anhele. Yo lo necesito a usted. Haga por ese amén. Obviamente la palabra profética más segura es la Biblia. Entonces, termino acá. Redención por su sangre. Entonces Dios, el diseño de Dios, la bendición de Dios, el factor de cohesión es redimirnos, es encontrar perdón por su sangre, hermano. La sangre es algo, mire, esos que son estudiosos, estudien la sangre, estudien la sangre de Cristo. Uf, es algo extraordinario. Dice, en Él tenemos redención mediante su sangre. Mire, no hay perdón sin derramamiento de sangre. No hay perdón sin sacrificio en la cruz. No hay perdón. Entonces dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces la gracia tiene riqueza. ¿Cuál es la riqueza de la gracia? Usted que lee bien y usted que es teólogo, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. ¿Cuáles son las riquezas de la gracia? ¿Cuál es la riqueza de la gracia mayor? ¿Cuál es el factor de cohesión? Cristo, su Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la riqueza de la gracia? ¿Qué está ahí? Ahí está. Sí, la sangre de Cristo es la evidencia de que ya nosotros recibimos perdón. Es el perdón, hermano. La riqueza, ¿se da cuenta? Porque nuestra mentalidad, perdone, nuestra mentalidad solo dice riqueza, billete, viajes, cheques, empresas, negocios. Y Cristo, mire, esta mañana, ¿sabe que vino el Señor? A desbaratarnos todos los argumentos que teníamos. A decirnos, ¿sabes qué? ¿Esperas dinero? Sí, primero es lo espiritual. ¿Sabes que esperas algo mejor en tu vida? Sí, primero lo espiritual. No como dicen los árabes, primero dinero. ¿Cómo es? Primero dinero, primero dinero. ¿Cómo es que? Primero dinero, dicen los árabes cuando comienza el año. Primero dinero, o sea, primero de enero, ellos así lo dicen. Entonces muchos así dicen, primero dinero, Señor, primero dinero. Entonces, ¿sabe cuál es la riqueza mayor? Cristo en vosotros, se lo doy. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, ¿esperanza de qué? Ahora le pregunto, ¿usted tiene esa esperanza?
O la esperanza es como ese, no sé si ha visto los boomerang, ¿va? Que esto lo tira y regresa. ¿No será que muchos andan así con la esperanza? Porque no conocen a Cristo. Si yo conociera a Cristo, hermano, perdóneme. Mire, yo jugué fútbol, perdone que hable, me quedan 3 minutos nada más, pero mire, cuando yo jugaba fútbol, en el equipo que, pues, donde quizás destacamos y fue el mejor equipo, ganamos muchos torneos. Mire, teníamos un centro delantero, hermano. Que en paz descanse, ya el Señor se lo llevó. Mire, yo solo sabía, él solo me decía, solo Toro me decía, Toro, mándamela aquí, y me decía dónde había que ponérsela. Mándamela ahí. Y yo sabía que solo había que mandársela ahí, donde él decía, y era gol, hermano. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Entonces, ¿qué les dice Cristo? Solo te quiero aquí, cerquita de mí. No cerquita de Dios, como dice aquel corito que usted cantaba allá. Que habla de Dios, pero por otro lado. Juntito a mí y no sé qué más. Entonces dice el Señor, solo te quiero aquí. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Cristo habilita la esperanza de que algo mejor va a venir para nosotros. Pero si yo no lo conozco, si lo ando de lejos, si solo llego a Él para pedirle y no para amarle, no para decirle que le amo, no para decirle que le agradezco, no para decirle que me siento satisfecho y agradecido porque Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Para decirle gracias por la cruz. No sé si usted le ha pasado por su mente en algún momento todo lo que Cristo sufrió en la cruz o lo ha leído. Se ha puesto a pensar, hermano, ¿usted sería capaz de poner su mano para que le metan un clavo? Siendo honestos, hermano, uno dice, Dios, si no habrá otro por ahí. El simple hecho de cargar la cruz, llevarla en el madero, hermano, un madero pesado y llevarlo, hermano, qué difícil es. Bueno, ese es Cristo. Es el que quiere que lo conozcamos. Porque cuando usted lo conoce, Cristo en vosotros, esperanza de gloria, usted va a conocer la voluntad del Señor. Le había dicho que me quedaba uno, conocer su voluntad. Entonces, todas estas riquezas en lo espiritual, para que se materialicen en lo material, todo lo posicional, lo progresivo y lo eterno, eso se da en Cristo, que es el factor de cohesión. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, cuando yo sé quién es Él, cuando Él sabe quiénes somos nosotros, porque Él sí sabe quiénes somos nosotros. A veces nosotros no sabemos quién es Él en su totalidad, pero Él sí sabe quiénes somos nosotros. Efesios 1:9 dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Entonces la voluntad es un misterio. ¿Pero cuál voluntad? ¿La suya o la de Dios? La del Señor. Porque hay una voluntad que es un misterio. Esto es algo, mire, tómeme nota porque este es un luzazo que le va a servir. ¿Sabe cuál es la voluntad de Él? ¿Sabe cuál es la voluntad de Él? Dice, mi voluntad, dice el Señor, es vuestra santificación. Se lo leí allá, fuimos escogidos para ser santos. Entonces dice el Señor, está por ahí, está, que dice, vuestra voluntad es vuestra santificación. Entonces se da cuenta, no es el dinero, no es la profesión, no es si predico o no, es santificación. Porque Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso. Busquen por ahí, allá hay un versículo que dice, la voluntad es vuestra santificación. Ahí hay un versículo. Léemelo, 1 Tesalonicenses 4:3, para los que nos ven. La voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Qué más? Que os apartéis de fornicación. Ajá. Y menciona otra serie de cosas. Entonces, 1 Tesalonicenses 4:3, ahí está su voluntad. ¿Quiere encontrar la voluntad de Dios primero? Entonces, lo que usted encuentra en el cielo, le abre las puertas en la tierra. Ojo. Entonces, cuando yo encuentro la voluntad de Dios para mi vida, primero es la santificación. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Perfecto, la glorificación que va a ser a través de Él cuando venga por nosotros. Y que ha estado medio profunda esta cosa, pero ahí vamos. Entonces, cuando yo encuentro la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Nos hemos preguntado, Señor, ¿cuál es tu voluntad conmigo? Bueno, se la doy esta mañana.
1 Tesalonicenses 4:3, ¿verdad? Es vuestra santificación. Entonces, tal vez usted está desanimado y decepcionado. Ay, Señor, pero conmigo no das una. Sí, por eso necesitamos a Cristo. El versículo 10 dice, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, mire, esto, hermano, Dios santo, yo me he gozado de este tema, no tiene idea cómo. Entonces dice Cristo, ok, la voluntad que yo tengo para tu vida, si me la has estado preguntando, es primero quiero que seas santo. Lo demás yo te lo voy a platicar. Porque cuando somos santos, tenemos una conexión con aquel que nos escogió. Y lo conocemos más. Sabemos qué le gusta, qué no le gusta. Sabemos cómo llegarle, cómo hablarle al Señor, el tono incluso que usted puede utilizar. Entonces dice el Señor, ¿cuál es mi voluntad? Vuestra santificación. Sé que no la vas a hacer, dice el Señor, pero dice, es decir, de reunir todas las cosas en el factor de cohesión que es Cristo, las que están en los cielos, ¿y dónde más? Entonces ya Dios nos abre la puerta por Cristo para tener acceso a lo del cielo y acceso a lo de la tierra. Pero tiene que tener el factor de cohesión en su corazón, conocerlo más y crecer en Él. Y por último, nada más, perdone que me he excedido para que tome nota, es heredar vida eterna. Mire, esa escalera que yo puse ahí no es la escalera que decía aquel corito que cantaba usted también, que para llegar al cielo se necesita una escalera. Entonces, la vida eterna viene por Cristo. Dice que la ley llegó por Moisés, pero la vida eterna y la gracia llegó por Cristo. Efesios 1:11 dice, también hemos obtenido herencia habiendo sido predestinados. Entonces, hermano, perdone. Hoy usted sale millonario de aquí. Por ese amén. Usted tiene herencia, somos hijos, tenemos bendición, tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos herencia. Yo le he dicho que yo fui osado hace unos meses con el Señor y me lo concedió. Yo necesitaba algo y le dije, Señor, de la herencia que tienes para mí, dame un poquito. Le digo, necesito. Y me dio. No le digo qué, pero me dio. Entonces usted tiene herencia. Digámosle, Señor, allá dijo el pastor Omar, Señor, pero ahí está en la Biblia, mire, Efesios 1:11, de la herencia que tienes para mí. Es que, perdone, ¿sabe? Ay, perdón, Señor, lo que voy a decir. Le voy a quitar la sonrisa. Mientras el heredero es niño, no puede heredar. Entonces heredan los maduros. Yo les decía el viernes aquí, que necesitamos madurar como familias, como hijos de Dios necesitamos madurar. Porque entonces, ¿por qué no ha heredado usted? Porque no ha sido maduro. Y no el venezolano, ¿eh? Que Dios lo reprenda. Bueno, perdón, Señor. Que Dios lo bendiga, hermano. Hay que bendecirlos. No importa, Dios sabrá qué va a hacer con ellos. Entonces usted tiene herencia, ha sido predestinado según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al qué. Entonces se da cuenta. Aquí les dejo un tema. Ustedes que son estudiosos. El misterio de su voluntad. Entonces la voluntad tiene consejo, la voluntad tiene un misterio. Entonces aquí se lo parafraseo. Tenemos herencia, de acuerdo, hemos sido predestinados para tener herencia, la vida eterna y muchas cosas más, según el propósito de aquel. O sea, Dios tiene un propósito que va más allá de una herencia, que va más allá de la vida eterna, para usted aquí en la tierra. Porque mucha gente solo espera, ay Señor, llévame pronto, Señor. Yo espero que no, ¿verdad? Llévame pronto, que ya no aguanto esta vida. Hay algo más que la vida eterna aquí en la tierra para nosotros. Mire, usted no ha vivido sus mejores días. No hemos vivido nuestros mejores días como familia, como iglesia, como hijos de Dios aquí en la tierra. Gracias por ese amén. Vienen mejores tiempos para nosotros a pesar de los tiempos que vamos a vivir. Vamos a ver la mano de Dios, pero por favor le pido algo, maduremos, porque para heredar hay que ser maduros. No heredan los muertos. ¿De qué sirve que a un muerto le digan, le dejamos 30,000 millones de dólares? ¿De qué sirve? Usted tiene la herencia del Padre. Y dice el versículo 12, entonces aquí dice, de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. No crea que Dios lo hace, así como quien dice, voy a ver qué mando hoy. No, Dios tiene un consejo. Y el consejo es que se reúne. ¿Se imagina? ¿Por qué creen que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros?
Dice que el Espíritu pide por nosotros, Padre, por favor ayúdale, de acuerdo a tu voluntad, ayúdale. Mira que Él es así o ella es así, pero ayúdale. El Espíritu está intercediendo, Cristo está también. Padre, ayúdanos. Entonces Dios dice, ok, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer por Cristo. Porque tú los redimiste, tú los reconciliaste, pero lo voy a hacer por amor. Entonces Dios, su voluntad, la determina por amor. Y el versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza ¿de qué? De su gloria. Miren, aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Pero cuando usted sigue leyendo en el versículo 13 dice, y nosotros dice, que escuchamos el evangelio de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y más adelante el 14 dice que es la garantía de que todas las cosas que Dios nos prometió, nos las va a dar, hermano, por el Espíritu. Pero maduremos, crezcamos. Hermano, ¿se imagina que usted mañana llegue a la oficina con un biberón? ¿O se imagina que usted se aparezca o que venga yo aquí con un biberón? Hermano, qué terrible. Mire, botemos los biberones espirituales, esos biberones que ya... Hermano, ¿sabe usted que hay una que hasta en el mundo lo entienden mejor? Ustedes ya quizá, bueno, yo ya hace años dejé de hacer eso, pero ¿sabe usted que hay una leche para cada edad? La leche materna por excelencia es lo mejor. Pero la leche que hacen fuera, hay una leche para cada edad. Entonces ya no estemos bebiendo leche. Muchos de ustedes deberían de estar comiendo otra dieta y no tomando lechita. ¿Y sabe dónde se ve la leche? En las actitudes. Hoy los vengo a desafiar, hermano. Termino acá porque dice Juan 1:16, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Miren, este tema tiene dos partes, porque aunque no crea me falta un montón, pero ¿por qué? Hasta aquí lo voy a dejar, por el tiempo. Pero ¿sabe qué le quiero desafiar? Porque hay tres cosas que nosotros necesitamos conocer de Dios, o más que conocer de Dios, hay tres cosas muy importantes. Pero de la plenitud de Él, entonces mire, del factor de cohesión, de todo lo que Dios es, que hoy Dios, gracias Señor, porque hoy nos botaste todos los argumentos. ¿Sabe qué dice Dios? No te voy a dar riqueza mientras no entiendas lo espiritual. Mire qué recibo. Cualquiera diría, por eso yo le vuelvo a preguntar, Dios está frente a usted y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué le dijo el ciego? Devuélveme la vista. Entonces yo le pregunto, ¿qué quieres que te haga? Porque ¿sabe qué dice Cristo? Aquí no dice billete, hermano. Aquí no dice casas, no dice carros. Dice el Señor, pues de su plenitud, es decir, de todo lo que Cristo es, de todo lo que le he hablado, del factor de cohesión, dice el Señor, yo te voy a dar una doble porción. ¿De qué? ¿Pero por qué? Porque Él sabe que no la vamos a hacer. Y que cada paso que damos nos equivocamos. Entonces, la gracia, dice el Señor, te doy una doble porción de gracia. Y esa le tengo, porque esta es una revelación, hermano. La doble porción de gracia no es cada día, es cada momento. Así como viene la misericordia, viene la doble porción de gracias a cada momento. Entonces usted, es que iba a decir la palabra, pero yo sé que es mala. Pero muchos viven lo contrario. Muchos viven, ¿qué es lo contrario de la gracia? ¿O qué es el antónimo de gracia? Desgracia. Entonces muchos viven en desgracia porque no han entendido. ¿Sabe por qué viven en desgracia algunos? Porque esperan de Dios. Aquí está el rema, hermano. Si se perdió el mensaje y se pierde esta parte, lo perdió todo. Aquí está el rema. Por el Espíritu se lo traslado. Entonces muchos no reciben en Dios porque solo quieren lo material, solo quieren que les resuelvan sus situaciones, sus problemas. Y está bien, Dios lo va a hacer. Pero Dios nos está enseñando esta mañana que lo primero es lo espiritual para que se produzca en lo terrenal. Entonces a muchos a Dios o a Cristo le pedirían, ¿sabe qué? Señor, dame una casa, dame un carro, dame viajes, necesito pagar acá, necesito pagar allá. ¿Y sabe qué viene Cristo a decir? ¿Sabes qué te traigo? Gracia.
Si no lo entendió, le recomiendo que vuelva a ver el mensaje, hermano, porque este mensaje le va a abrir una puerta de bendición si lo entiende. Si lo asimila, le baja al corazón y le baja su caminar. Entonces, nosotros le pedimos a Dios cosas materiales y Él nos da cosas espirituales primero. Porque buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas serán añadidas. Termino acá, oro, pero ¿sabe por qué lo quiero dejar picado para la segunda parte? Ok, Señor, de tu plenitud me das gracia sobre gracia. Dice el pastor que me vas a abrir las puertas, está en la palabra, perfecto, lo hago. Ajá, ¿y por qué no nos funciona? ¿Por qué no nos funciona? Porque necesitamos crecer en el conocimiento de Él, aquel que nos da de su plenitud, gracia sobre gracia. ¿Qué voy a hacer? Ya el Señor nos ministró una administración hermosa, una visitación hermosa. Yo no voy a orar nada más. ¿Sabe por qué? Voy a orar nada más por usted, pero yo quiero pedirle ahí donde está usted, ya para terminar, que usted le diga: Señor, yo te quiero conocer. Porque puede ser que en el mensaje le llegue un luzazo, así es, dice usted, sí, pero si no lo conozco, si no lo tengo en mi corazón, que ya lo tengo, pero si no lo conozco, es que miren, se lo presento. Iglesia de Cristo de Benecer y los que nos ven, les presento a Cristo en esta mañana. Pero no les presento al Cristo que provee, sino les presento al Cristo que da gracia, misericordia y amor primero, para después proveer. Entonces, ¿qué le pido? Cambie su mentalidad. Entonces digámosle: Señor, perdóname, porque siempre que me arrodillo, lo primero que hago es pedirte. Pero esta mañana, Señor, o esta tarde, voy a hacer todo lo contrario. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este momento. Ahí donde usted está, ya para terminar, digámosle al Señor que en el nombre de Jesús nos ayude. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Ahí donde está, tomémonos un tiempo, ya nos vamos a ir. En el nombre de Jesús. Que esta mañana, Señor, sabes, Dios, a veces no nos acordamos, Dios. En el nombre de Jesús. Ahí con sus ojitos cerrados. Señor, a veces no nos acordamos de todas las cosas hermosas que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, por favor, Espíritu Santo, muévete, por favor, en el nombre de Jesús te lo pido. Que usted sea lleno antes de irse. Ya fuimos llenos, pero que Dios complemente la obra que ya inició. En el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo te quiero conocer. Tal vez solo te he conocido como aquel que me sacó de una cárcel, de un hospital, aquel que me sacó de drogas, aquel que me sacó de tantas cosas. Pero hoy entendí, Señor, que tú quieres darnos primero lo espiritual para luego darnos lo material. Tal vez, Señor, he sido egoísta, tal vez solo he pedido para mí, para mis propios deleites. Pero que en el nombre de Jesús te pido algo, Padre. Que te le reveles a tu pueblo. Revélate, por favor, como lo hiciste. Revélate en el nombre de Jesús. Que Cristo se revele en su corazón. No aquel Cristo que castiga, no, aquel que le ama. Y si nunca le ha dicho: Cristo, te amo, esta mañana dígale: Señor, te amo, gracias. Te amo, Señor, gracias. Gracias, Señor, por dejarme ser parte de tu familia. Gracias, Señor, por dejarme ser parte de tus hijos. Gracias, Señor. Ahí donde está, dígale: Señor, gracias. Gracias.
Gracias, Señor, porque quizás nunca te abracé, pero esta mañana yo te quiero abrazar. Abrace al Señor, ahí está, frente a usted. Abrácelo. Dígale, Señor, gracias, tanto que me has perdonado, tanto que me has soportado. Que en el nombre de Jesús, el soberano de los reyes de la tierra, se revele a su corazón en esta mañana. Hoy el Señor nos cambió los tiempos para su vida, para su casa, para esta iglesia, para nuestras familias. Ya no lo vamos a ver igual. Lo vamos a ver con los ojos del amor con que Él nos mira. En el nombre de Jesús, reciba de Dios, reciba de su Espíritu Santo, reciba habilitación, perdón, restitución. En el nombre de Jesús, consuelo, reciba en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, porque ya no te vamos a ver igual. Hoy hemos entendido que te amamos más. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Oro por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oro por ellos, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ruego por ellos, Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.